Tamarendiu bandereta, tamarendiu bandereta, jo li dic que té raó, que totes les banderetes van davant la processó, van davant la processó. Qui en compra una barraca? El personaje que inspiró esta historia fue un ser lúcido, irónico, fraternal, apasionado, desmedido, sentimental, hiperbólico, orgulloso y tierno a la vez. Agresivo e intolerante a veces, otras abrupto y seco, pero siempre un ser excepcional, insólito, que mantuvo una relación apasionada con la vida. No fue un hombre perfecto, ni tan siquiera ejemplar, pero nada de lo humano le fue ajeno. Apuró hasta la saciedad las penas y las alegrías de la vida. Fue un inconformista visceral, siempre fiel a sus ideas políticas. Su paso por este mundo no dejó indiferente a nadie, ni a sus amigos, ni a sus enemigos. Fue en su trabajo, en su literatura, donde nos desveló su interior más profundo, donde, desprendiéndose de su, a veces, áspero talante, nos descubrió su verdadero rostro, su humanismo más tierno y solidario. ¿Qué pretendo cuando escribo? Salir de las sombras, conjurar el olvido, romper el silencio, gritar mi protesta, pregonar la justicia, sacudir la indiferencia, perdurar, trascender, dejar huella en el mundo, ser leído aquí y allá. Interesante, inteligente, culto. Era un hombre con una imaginación portentosa. Tenía una vocación de maestro. Áspero cuando se lo proponía. Desconfiado. Es un personaje contradictorio. Y afectuosamente hiriente. Una naturaleza así cíclica, ¿no? Porque no era una persona fácil, en todo caso. Duro. Difícil. Crítico. Ácido. Max era Max, ¿verdad? Max Aub es un escritor muy difícil de clasificar. De algunos escritores se ha dicho que podían ser por sí solos una generación, se dijo de Ramón Gómez de la Serna. En el caso de Max Aub estamos ante alguien bastante inasible, primero por esa elección de un idioma, por ese desarraigo que supone ser un judío errante, por el hecho de que en España va a vivir esas décadas de los 10, 20 y 30, pero luego después la guerra civil en la que participa muy activamente en el bando republicano, va a hacer que sea empujado al exilio. Entonces Max Aub es un escritor inasible porque tiene esas características, su vida y luego su obra se dispara en muchísimas direcciones, pero yo creo que hay que seguir reivindicando al Max Aub realista. A mí me parece que el Max Aub de los campos, de las buenas intenciones, de la calle de Valverde,
es quizás sobre el que hay que llamar más la atención porque es probablemente el que esté un poco efectivamente olvidado. Pero sin embargo, por ejemplo, Los Campos ya se han traducido al francés no hace mucho y con cierto eco, ¿no? O sea, que yo creo que a Max Aub le queda todavía mucha vida literaria por delante.